Tal como se decía, consideramos en nuestro estudio bíblico el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, donde ya hemos observado el capítulo 15, el cual nos enseñaba o nos enseña aspectos notables del carácter doméstico que cada israelita debía tener en medio de su pueblo. Ciertamente que todos estos rasgos distintivos marcan la diferenciación que la nación de Israel debía tener en medio de las naciones paganas. Esto también, apreciados hermanos, marca el reflejo que nosotros, esto nos enseña, es una gran lección del reflejo, marca el reflejo que nosotros debemos tener en medio de aquellos que nos rodean. Entonces, si es así, aquí hay grandes lecciones para nuestras vidas espirituales. Fíjese que en el año séptimo en que había remisión o liberación del Señor, y por tanto en ese año séptimo el jubileo estaba a su benéfica influencia, eso nos enseñaba o nos manifestaba el capítulo 15, la cual debía sentir cada deudor. En ese año séptimo, el jubileo era el tiempo magnífico de la restitución de todas las cosas. Cada cautivo o esclavo era dejado libre al séptimo año. El desterrado podía volver a su hogar y cada heredad perdida era restituida a su dueño. Todo esto, fíjese, apreciados hermanos, tenía dos objetivos. La primera era la gloria de Dios y la segunda, la dicha del hombre. Estos dos aspectos, la gloria de Dios y la dicha del hombre, debían siempre estar unidos bajo el lazo divino y permanente. Por otro lado, nuestro capítulo 15 nos manifestaba en forma muy conmovedora la bella institución con respecto al siervo hebreo, donde no podía conjugarse, fíjese, el dar, es decir, dar la libertad con pobreza, no podía conjugarse esa premisa. Ese precepto de dar libertad con pobreza no estaba en la mente de Dios ni en su corazón, sino que la premisa era dar la libertad con una amplia provisión. Esa era la premisa divina. Y este es el sello de lo alto. Esta es el reflejo de la fragancia del amor divino y es el reflejo del paraíso de Dios. Aquí también, ciertamente, apreciados hermanos, hay una gran lección para nosotros. Y este es un gran golpe para nuestros corazones egoístas. De verdad que sí. Si hemos de ser hijos de Dios, entonces este debe ser el reflejo de nuestro carácter. Abrirás tu mano con liberalidad. Abrirás tu mano liberalmente. Ese debe ser siempre la característica de un hijo de Dios. El siervo, fíjese que la premisa para el siervo era que lo debían abastecer liberalmente. Y había que abastecerlo en ese séptimo año en el cual quedaba libre, no por tristeza o por necesidad, debía hacerse de una manera digna de Dios. Encontramos entonces que todos estos aspectos en nuestro libro que nos ocupa se manifiestan en Deuteronomio los rasgos morales. Todos estos estudios en el cual se vuelven a replicar en el libro de Deuteronomio tienen ese carácter, esa marca, manifestar los rasgos morales por el cual se deben realizar las acciones. Todo lo que corresponde, esa marca moral, a lo honesto, a lo decente, a lo decoroso y a lo que es correcto actuar. Ese es un reflejo de un verdadero hijo de Dios. Siempre tener ese rasgo en el corazón. Es así que un siervo que deseaba una esclavitud perpetua junto a su amo, es decir, no deseaba ser liberado o quedar en libertad al séptimo año, deseaba tener una esclavitud perpetua, estaba dispuesto a llevar la marca sobre su ser, la marca que correspondía
a la manifestación de esa esclavitud perpetua. Y fíjese que aquí también hay una gran lección para nosotros. Muchos desean ser siervos de Dios, ciertamente que sí, y muy buena labor, dice la Escritura, que es. Muchos desean servir al Señor, pero muy pocos se dejan marcar. La verdad que es así. Muy pocos llevan el sello característico de ser un siervo por amor y olvidan el gran precepto del maestro que dijo, ¿qué dijo el maestro? ¿Cuál fue la enseñanza que dejó el Señor Jesús? Y cualquiera de vosotros que quisiere hacerse el primero, será el servidor de todo. He ahí la premisa. Muchos quieren servir al Señor, muchos desean servir al Señor, muchos sirven al Señor, pero no desean ser marcados. El siervo hebreo, cuando daba su servicio a su amo por perpetuidad, tenía que ser llevado a la puerta de la ciudad donde estaban los jueces o los ancianos, y el amo lo presentaba allí manifestando que deseaba ser un esclavo por siempre. Entonces era tomado este siervo, que antes era un siervo por ley, y se colocaba frente a un poste y con una lesna le horadaban la oreja derecha, se dejaba marcar y llevaba en su vida posteriormente esa marca de ser un siervo, un esclavo a perpetuidad, porque había rechazado ser liberado al 7º año. Muy pocos en el día de hoy, espiritualmente hablando y característicamente hablando de la vida cristiana que debemos reflejar, muchos desean servir al Señor y ser siervos del Señor. Y a lo mejor muchos sirven al Señor, pero no se dejan marcar. Llevar el sello característico de ser un siervo por amor es el sello que viene de lo alto. Se manifestará el don en medio del pueblo de Dios, de aquellos que se han dejado marcar y quieren servir al Señor por amor. Nunca debemos olvidar este gran precepto, que cualquiera de vosotros que quisiera hacerse el primero en medio del pueblo de Dios será el siervo de todos. Y el Señor además dijo una premisa mucho más importante, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, tampoco vino para ser servido, sino, o más, para servir. Y luego recalca la frase, para dar su vida en rescate por mucho. Esa es la premisa de un siervo de Cristo, un siervo de Dios. He aquí la marca hecha en el corazón de un verdadero siervo de Dios. El siervo hebraico extranjero frente a los jueces y ancianos de la ciudad, como decía, debía ser horadado en su oreja derecha con una lesna. Fíjese que como nota aparte, esto es lo que se llama abrir mis oídos. Si usted lee el Salmo 40, allí dice el Señor Jesús, me has abierto mis oídos, es decir, se ha dejado marcar para ser un siervo perfecto de Yahvé por amor. Él en ese Salmo 40 manifiesta, ya lo hemos estudiado antes, de que Él vendría a la tierra a hacer la obra soteriológica, salvífica, y sería el siervo perfecto de Dios, pero un siervo por amor. Y se dejó abrir sus oídos. Y era declarado a este siervo ya no un esclavo por ley al dejarse marcar con una lesna en ese poste, su oreja derecha, sino que se transformaba en un siervo por amor. Ciertamente, apreciados hermanos, que todos estos aspectos nos enseñan la gran diferencia que el verdadero creyente en Cristo tiene y debe tener como un rasgo característico en su vida en sí mismo. No puede haber un cristiano egoísta.
No puede haber un cristiano materialista. Viola el precepto divino. No puede expresar la fragancia del amor de Dios que da liberalmente una bendición a todos y que dio a su Hijo amado para que todo aquel que en él creyese no se pierda. Así como el Maestro, el Señor Jesús, fue un siervo perfecto por amor, asimismo, apreciados hermanos, debe ser nuestro reflejo si decimos, si manifestamos que somos de Él. Les invito ahora, apreciados hermanos, teniendo todo esto como un gran telón de fondo de las lecciones profundas que hemos considerado en este capítulo 15, les invito ahora a considerar en el libro del estudio de nuestro libro de Deuteronomio el capítulo 16 y veremos la primera parte de 3 y consideraremos cuáles son las lecciones espirituales que el Señor nos tiene preparadas, siendo esta una de las secciones más profundas en la cual el escritor inspirado por el divino autor nos da a conocer, fíjese. Aquí encontramos en este capítulo de Deuteronomio, capítulo 16, el capítulo 16, las 3 festividades cardinales del año judío. Es a saber, vamos a encontrar en nuestra lectura la festividad de la Pascua, la festividad de Pentecostés y la festividad de la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Y fíjese que estas 3 festividades prefiguran primero la redención. La Pascua prefigura la redención, Pentecostés prefigura la venida del Espíritu Santo y las festividades de los tabernáculos, de las cabañas, prefigura la gloria que tendría Israel posteriormente. Aquí en Deuteronomio entonces tenemos una descripción condensada de estas hermosas instituciones y están detalladas, fíjese, y ya la hemos estudiado anteriormente profundamente en el libro, perdón, de Levítico en su capítulo 23. Allí las estudiamos profundamente en su oportunidad. Y como nota aparte, como un paréntesis, apreciados hermanos, les recomiendo volver a estudiar el libro de Levítico con profundidad y oración. Y fíjese que todos los módulos están grabados en la plataforma de Esmirna, así que la encontrará allí en YouTube, en la plataforma de Esmirna, capítulo a capítulo. Les recomiendo, apreciados hermanos, volver a estudiar con profundidad y oración el libro de Levítico. Es muy provechoso para nuestras vidas espirituales. Decíamos entonces que esta fiesta la habíamos estudiado en forma detallada y muy profundamente en el libro de Levítico, allí en su capítulo 23. Y allí en el libro de Levítico, fíjese que se nos presenta 8 festividades, pero ahí está contada el Sabbat. Pero si considerásemos el Sabbat como una festividad distinta, que tiene su especial y su propio lugar, el Sabbat es un tipo del eterno descanso de Dios y si las separamos de las demás festividades, tendríamos entonces 7 festividades ahí en este libro de Levítico, en capítulo 23, los cuales son las siguientes. Primero tenemos la Pascua, segundo la fiesta de los panes sin levadura, tercero la fiesta de las primicias de los frutos, cuarto, tenemos la fiesta de Pentecostés. Quinto, la fiesta de las trompetas. Sexto, tenemos el día de Yom Kippur, que es el día de expiación. Y séptimo, la fiesta de los tabernáculos o cabañas. Tal es el orden escritural de esas festividades en el libro de Levítico, según lo que hemos estudiado de él. Y fíjese que ese libro podríamos llamarlo la guía sacerdotal o la guía del sacerdote, tal como en el libro de Levítico se expresa. Pero fíjese que en Deuteronomio, aquí, que es preeminentemente el libro del pueblo, no es el libro del sacerdote, es el libro del pueblo,
tenemos aquí menos detalles ceremoniales de esta fiesta, donde el legislador se limita a esas grandes marcas morales y nacionales que dan el carácter que el pueblo de Israel debe tener. Estas festividades aquí en Deuteronomio se nos presentan de una manera sencilla, y estas tres festividades que vamos a estudiar nos presentan el pasado de Israel, el presente de Israel y el porvenir de Israel. Les invito entonces a considerar los primeros 8 textos de este capítulo 16 del libro de Deuteronomio. Muchas gracias por el despliegue del texto. La palabra del Señor dice así. Gracias. La palabra del Señor dice así. Guardarás el mes de Aviv. Fíjese que aquí hay una observación. El mes de Aviv son los meses de marzo y abril. El vocablo Aviv en hebraico significa espigas, pero se refiere a las espigas verdes, es decir, los granos tiernos cuando brotan, ¿no es cierto?, en primavera. Entonces, el mes de Aviv se refiere a los meses de marzo y abril, ¿ah?, donde están las espigas verdes y esos granos tiernos que brotan. Fíjate que también estos meses de marzo y abril es conocido como el mes de Nisan en el calendario moderno del día de hoy de los hebreos, de los israelitas. El mes de Aviv es el calendario antiguo del Antiguo Testamento, pero Nisan viene a ser el calendario moderno del día de hoy de los hebreos. Y se refiere, ¿no es cierto?, al mes de marzo y abril, tal cual como es. Ahora, etimológicamente, la palabra Nisan no está definida, no se sabe de dónde viene. Ahí hay una tarea, ¿no es cierto?, averiguar de dónde viene el concepto del mes de Nisan en el calendario actual de los hebreos modernos del día de hoy. Entonces la palabra del Señor dice así: guardarás el mes de Aviv, que es de marzo a abril, y harás Pascua a Yahvé tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Yahvé tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua de Yahvé tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Yahvé escogiere para hacer habitar allí su nombre. No comerás con ella leudo, 7 días comerás con ella pan por leudar, pan de aflicción, porque apricia saliste de la tierra de Egipto, para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Y no se dejará ver levadura contigo en todo tu término por 7 días, y de la carne que matarás a la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. Texto 5. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades que Yahvé tu Dios te da, sino en el lugar que Yahvé tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás el lugar que Yahvé tu Dios hubiera escogido. Y por la mañana te volverás y restituirás a tu morada. 6 días comerás acimos, y el 7º día será solemnidad a Yahvé tu Dios, no harás obra en él. Que el Señor bendiga su palabra. Aquí en Deuteronomio, como decíamos, hay ciertos rasgos especiales sobre los cuales deben llamarnos la atención. En primer lugar, apreciados hermanos, observamos que con énfasis se repite el lugar en el cual la festividad debía celebrarse. Esto ciertamente es de interés y de una importancia práctica. El pueblo no podía escoger por sí mismo según el parecer humano, pues aunque el humano no tendría importancia el cómo y el dónde se celebraran las fiestas con tal que se celebren, pero si fijamos la atención más cuidadosamente,
Aquí el criterio humano no tenía nada que ver sobre este asunto. Dios tenía la prerrogativa, es decir, el privilegio de indicar y establecer de una manera terminante dónde quería reunir a su pueblo. Y lo hace de una manera precisa y enfática en lo que podemos ver en el texto. Es preciso y es enfático en su declaración. Fíjese que 3 veces se inserta esa importante cláusula en el lugar que Yahvé tu Dios hubiere escogido. 3 veces se manifiesta esta cláusula. En el lugar que Yahvé tu Dios hubiere escogido. Podríamos preguntarnos, ¿verdad? ¿Sería esto una vana repetición? Por el contrario, es una insistencia del todo necesaria para nosotros. ¿Y por qué necesaria? Por causa de nuestra ignorancia, de nuestra indiferencia y de nuestra terquedad. Es por eso que se repite 3 veces las indicaciones. Dios en su infinita misericordia se esfuerza en imprimir, fíjese, sobre el corazón, sobre la conciencia y sobre el entendimiento de su pueblo amado estos preceptos. Él desea, él quisiera tener un lugar especial en el cual se celebrara o se celebraran la memorable y muy significativa festividad de la Pascua. Observamos que solo en el libro de Deuteronomio es donde se insiste tan repetidamente el lugar de la celebración. Nada tenemos con respecto a esto en el libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque la Pascua se celebró en Egipto. Nada tenemos con esa referencia. Nada tenemos en el libro de Números. ¿Por qué? Porque se celebró en el desierto. Y nada tenemos en el libro de de Levítico. ¿Por qué? Porque allí se declaró la festividad. Pero en Deuteronomio se establecen las instrucciones de un modo autoritario, es decir, imperativamente, en forma definitiva, porque aquí tenemos las instrucciones para la celebración de la Pascua en la tierra prometida. Dios, a través del legislador Moisés, está dando las instrucciones de cómo se debe celebrar la Pascua, pero esta vez será en la tierra prometida. No olvidéis que la Pascua es una festividad de conmemoración en la cual fueron liberados y rescatados de la esclavitud de Egipto. El punto importante entonces es con respecto al lugar sobre el cual se insiste tan notablemente y tan delicadamente en que debían celebrarse las 3 grandes festividades nacionales. Dios quería reunir alrededor suyo a su pueblo amado. ¿Para qué? Para que se regocijaran en su presencia. Ese era el objetivo. Y para que Él pudiera a la vez regocijarse con ellos. Observe este pensamiento, apreciados hermanos, que es sublime. Dios deseaba reunir a su pueblo alrededor suyo, a su pueblo amado, rescatado, redimido, para que este pueblo se regocijara en su presencia. Y juntamente con ellos, con ese regocijo, Dios él mismo se regocijaría con su pueblo. Qué precioso precepto, qué precioso pensamiento, apreciados hermanos. Existe esta visión en mi corazón cuando yo me reúno en el nombre del Señor Jesús, alrededor de su nombre. Hay ese regocijo en mi corazón de estar en su presencia, en el lugar de su nombre. La promesa, no olvidéis, que dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y allí Dios se está regocijando con los que se regocijan, de aquellos que se reúnen en su nombre.
La iglesia, apreciados hermanos, es algo solemne. Decíamos en otra oportunidad, es columna y baluarte de la verdad de Dios. No es un club deportivo, no es una reunión social, es el lugar del nombre de Dios. En este caso, en este tiempo, en esta dispensación, la iglesia bajo la gracia está reunida en el nombre de Cristo, el cual Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Dios quería reunir alrededor suyo a su pueblo amado para que se regocijaran en su presencia y para que Él pudiera a la vez regocijarse juntamente con ellos. Todo esto solo podía efectuarse en el lugar especial de la designación divina para Israel. Todo aquel que deseare acercarse a Yahvé y reunirse con su pueblo, todo aquel que deseara rendir adoración y tener comunión según el mandato divino, se apersonará al lugar donde él había establecido, con agradecimiento a aquel centro divinamente asignado. El reunirse para encontrar a Yahvé y congregarse ante su bendita presencia, reconociendo el lugar que él escogió para hacer habitar allí su nombre, esto sería el profundo gozo de todo corazón verdaderamente leal y, en el caso de Israel, de todo judío piadoso israelita. Veamos ahora el modo con que tenían que reunirse. Ya el énfasis del texto que hemos considerado manifiesta 3 veces el lugar como cláusula y enfático y en forma imperativa, pero veamos el modo ahora, cómo tenían que reunirse, el cómo debían celebrar esta fiesta de la Pascua. Y aquí también hay un rasgo característico en Deuteronomio que no se ve en los otros libros. No olvidéis que el libro de Deuteronomio es la manifestación de la moral, del corazón humano, lo que se refleja en el corazón humano con respecto a lo que es y moralmente lo que tendríamos que ser delante de Dios. Fíjese que el rasgo predominante de cómo, del modo como tenían que reunirse, eran con el pan sin levadura. Aquí observamos el hecho interesante de que el pan se le denomina pan de aflicción, tal como lo hemos leído en el texto que hemos considerado. ¿Y cuál es la significación de todo esto? Todos entendemos que el pan sin levadura es un tipo de la santidad del corazón, ¿verdad? La levadura que leuda toda masa es un tipo es representativo del pecado, ¿verdad? El pan sin levadura representa nuestras vidas sin el pecado. Por lo tanto, es un tipo de la santidad del corazón y de la vida cristiana. Tan absolutamente esencial esa característica para poder disfrutar de una verdadera comunión con el ser de Dios, el Dios vivo y verdadero. Ha de haber en nuestras vidas panes sin levadura. No somos salvos, fíjese, por nuestra santidad. Tampoco se trata de andar en medio del pueblo de Dios, apártate de mí porque yo soy más santo que tú, de ninguna manera. No somos salvos por nuestra santidad, pero gracias al Señor somos salvos para ella. La santidad no es el fundamento de nuestra salvación, pero es un elemento esencial de nuestra comunión con Dios. ¿Y sabía usted que la santidad no solo es esencial para la comunión con Dios, sino la comunión que tenemos que tener los unos para con los otros? ¿Cómo es tu comunión con tus hermanos en Cristo? ¿Tu comunión es comer pan o compartir pan sin levadura? ¿Vas a la iglesia, a la asamblea del Señor, donde te vas a reunir en su nombre para poder murmurar, juzgar,
o manifestar la mundanalidad que tuviste a través de la semana en tu diario vivir? No, apreciados hermanos. Para poder disfrutar de una verdadera comunión con Dios debe haber panes sin levadura, pero para poder disfrutar de la comunión en medio del pueblo de Dios, también deben haber panes sin levadura. Sin esa sutileza, sin esa... vosotros entendéis. No es el fundamento, la santidad, no es el fundamento de nuestra salvación, pero es un elemento esencial para nuestra comunión con Dios y con los hermanos. La levadura permitida en nuestras vidas espirituales es un golpe de muerte a la comunión y a la adoración. Pero ¿qué hemos de entender lo que dice, lo que acabamos de leer en estos 8 textos? El pan de aflicción. ¿Qué hemos de entender del pan de aflicción? No deberíamos esperar en esta festividad donde comían los panes de levadura, no deberíamos, los panes sin levadura, perdón, no deberíamos esperar gozo, alabanza, triunfo en la festividad establecida para conmemorar la liberación de la esclavitud de Egipto y de la miseria que el pueblo de Israel vivía allí. Pero es evidente que estos no eran los rasgos sobresalientes de la fiesta de la Pascua. El divino autor no manifiesta el gozo, la alabanza y el triunfo de la festividad de la Pascua a la salida de Israel de Egipto, de su liberación. Manifiesta que tenían que comer el pan de aflicción. Y es verdad que el gozo y la alegría y la alabanza y el triunfo ni siquiera se nombran en la escritura inspirada con respecto a esta fiesta. Se nos habla solo del pan de aflicción. Qué gran lección moral se transmite a nuestro corazón por el pan de aflicción. La verdad es que se expone aquí aquellos profundos ejercicios que debe tener el corazón, el cual produce, fíjese, estos ejercicios lo produce el Espíritu de divinidad, es decir, el Espíritu Santo que está derramado en todo verdadero creyente en Cristo. Al poner poderosamente ante nuestros ojos el costo que significó de nuestro adorable Salvador y Señor al librarnos de nuestros pecados. Ese es el pan de aflicción. Y Él, con ese costo, librarnos del castigo de que nuestros pecados merecían. En otras palabras, el pan de aflicción habla del costo que significó al Señor Jesús salvarnos en esa cruz de ignominia. La Escritura lo presenta así, fíjese. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Herido fue. Molido por nuestros pecados. Molido. El castigo de nuestra paz sobre él. El castigo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. La llaga que produjo esos castigos. Herido, molido, castigo, llaga. Ahí hay un costo que el Señor Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, estuvo dispuesto a asumir para salvarte, para salvarnos. La Escritura revela más. Con todo eso Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. Allí está la doctrina. Dios lo quebrantó bajo un padecimiento. ¿Para qué? Para que
su muerte sea en expiación por nuestros pecados. Expiar significa quitar, cubrir nuestros pecados. El texto termina diciendo que una vez que hizo la expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días y a su voluntad y a la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Es decir, una vez puesto su vida en expiación, será exaltado a lo sumo. Estas porciones de escritura las encontrará en el libro de Isaías, en su capítulo 53. Fíjese entonces que el espíritu de divinidad en todo verdadero corazón cristiano, creyente en Cristo, hace efecto de estos ejercicios espirituales en que estaban prefiguradas también las hierbas amargas en esta fiesta de la Pascua. Solo podemos leer en Éxodo 12, donde se ven y se representan una y otra vez en la historia del pueblo del Señor en la antigüedad, cuando eran guiados por la acción poderosa de la palabra y del Espíritu de Dios, para que el pueblo de Israel pudiese juzgarse a sí mismo y afligir sus almas en la presencia de Dios a causa del rescate que habían tenido en la tierra de Egipto, que era el lugar de la esclavitud. Fíjese que hay que tener presente que aquí no hay ni un ápice de ningún aspecto legal o de incredulidad en estos santos ejercicios que el pueblo de Dios tenía que tener en su corazón. Y ciertamente es un reflejo de que estos ejercicios espirituales tampoco tiene que haber ningún ápice de algún aspecto legal, es decir, religioso o de incredulidad. Cuando hemos de recordar lo que Cristo hizo por nosotros. El israelita aún no tenía dudas ni temores en cuanto a su liberación de Egipto, pero con todo tenía y debía comer el pan de aflicción. Esto era un elemento esencial en esta festividad de la Pascua para Israel. ¿Y por qué? Porque la Escritura dice, Dios dice inspirando su texto, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, porque te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto todos los días de tu vida. Esa era la razón de la festividad de la Pascua. La Pascua era la obra real y profunda, y no debían olvidar nunca el éxodo que Israel tuvo de Egipto, sino debían guardar el recuerdo de aquella salida hacia la tierra prometida durante todas las generaciones. Fíjese que la Escritura nos manifiesta enfáticamente aquel texto que leímos al principio en el devocional, al principio de nuestra reunión. ¿Qué dice ese texto? Allá en 1 Corintios capítulo 5. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Cuando el Espíritu de Divinidad despliega ante nuestros corazones algo de la profunda bendición y de la preciosidad de la eficacia de la muerte de Cristo, nuestro Señor, en esa cruz de ignominia, entonces el Espíritu de Divinidad nos conduce a meditar el subyugador misterio de su sufrimiento, los cuales fueron vicarios, es decir, representativos, es decir, sustitucionarios. Murió por mí. Ponderar en nuestros corazones todo cuanto tuvo él que atravesar a favor nuestro. Todo el costo que significó salvarnos de las eternas consecuencias de lo que nosotros tan a menudamente cometemos con ligereza. Todo el
costo que significó la muerte de Cristo para salvarnos de lo que cometemos con ligereza muchas veces. La verdad que la obra de Cristo en la cruz es verdaderamente una obra santa y profunda. Y fíjese, apreciados hermanos, que conduce al alma a aquellos ejercicios espirituales que corresponden con este pan de aflicción en la fiesta de los panes sin levadura que tenía Israel. ¿Y dónde debe tener usted esos ejercicios? ¿Cuándo sería el momento propicio para que usted tuviera esos ejercicios espirituales en que el Espíritu Santo movería nuestro corazón a meditar lo que significó la muerte de Cristo en nuestras vidas para salvarnos? Aquí tenemos, apreciados hermanos, la solemnidad de lo que significa la participación del creyente en Cristo de la cena del Señor. Son momentos en el cual debemos recordar la aflicción del Señor en la cruz de ignominia y ver el costo de lo que significó nuestra salvación. Y expresar en esos momentos nuestra gratitud, nuestra adoración al que es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que se hizo un poco menor que los ángeles, y tomó un cuerpo humano para morir en esa cruz de ignominia y hacer la obra de salvación. El pan que es partido en la cena del Señor simboliza su cuerpo que fue molido por nuestros pecados, y la copa simboliza su sangre que fue derramada para limpiarnos de toda maldad. Hay una gran diferencia entre los sentimientos que nos produce el detenernos a considerar nuestros pecados con lo que produce al detenernos a considerar los sufrimientos de Cristo para librarnos de esos pecados. Hay una gran diferencia allí en esa meditación. En otras palabras, esto nos conduciría a un tipo de cristianismo enteramente diferente del que podemos ver a nuestro alrededor. Si hay estos ejercicios espirituales reales en nuestro corazón, que muchas veces tenemos un cristianismo tan moderno, por así decirlo, en nuestras vidas. Desplegar en nuestros corazones en la gracia divina por este poderoso ministerio lo que significa el cordero asado, símbolo del juicio de la cruz, el pan sin levadura, símbolo de la santidad, y el pan de aflicción, símbolo del costo de la muerte de Cristo en la cruz, nos conduciría a tener un tipo de cristianismo enteramente diferente al cristianismo que muchas veces, con vergüenza, debemos confesar que llevamos en esta vida moderna.